Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Atancuri, soy del Paralelo B del Tecnológico Rumiñahui. Bueno, en esta tarde vamos a ver los siguientes temas. Vamos a transformar números complejos en polares a números complejos en rectangular. El siguiente tema va a ser lo viceversa, transformar números complejos en rectangulares a números complejos en polares. Comenzamos. Vamos a comenzar primero viendo números complejos. ¿Qué son los números complejos rectangulares? Los números complejos rectangulares nos dicen que son las formas rectangulares de números, toman el formato forma rectangular X más JY, donde X y Y son números. El X es un número real de la expresión Y, representado por el número imaginario de la expresión. Bueno, números complejos polares, ¿esto qué nos dice? Las formas polares de números adoptan el formato amplitud. Las formas rectangulares de números se pueden convertir en sus equivalentes de forma polar por la fórmula. La fórmula es la siguiente. La amplitud polar es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, donde x y y representan el número reales y imaginario de la expresión en forma rectangular. Esto encuentra en la amplitud de la expresión polar. Bueno, aquí nos está diciendo que cómo encontrar cómo hacer cómo cambiarles a polares, o si tenemos un número rectangular, cambiarles a polar, o sea, transformarlos. Bueno, aquí vamos a ver la transformación de números complejos polares a números complejos rectangulares. Dice, y esto es lo que nos dice, la forma polares de un número pueden ser convertidos en su equivalente rectangular por la fórmula. Bueno, aquí tenemos la forma rectangular es igual a la amplitud por el cos del ángulo de la fase, más la amplitud seno de la fase. Todo esto se basa en el hecho de que la forma polar adopta el formato amplitud. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver los ejemplos, como dice aquí en forma polar. La expresión en forma polar, tenemos aquí la expresión en forma polar, 12 ángulos de 55 grados. Queremos convertir este número en su rectangular equivalente. Aquí entonces tenemos, por lo tanto, por hacer esto, tomamos la fórmula y sustituimos los valores. Por ejemplo, tenemos esta fórmula de aquí, vamos a sustituir los valores para formar en forma rectangular. Entonces, en forma rectangular nos dice que como tenemos 12, que es la amplitud, entonces 12 ponemos 12 coseno de 55 grados. Entonces, por el coseno de 55, que es el ángulo, ponemos más la amplitud seno ahora de 55 grados. Entonces eso nos da igual si hacemos en la calculadora. Nos vamos a la, nos vamos a la calculadora y hacemos este ejercicio. Ponemos 12 por el coseno de 55 grados. Esto nos va a dar igual a 6,88 lo que nos sale aquí. Y más, vamos a hacer el siguiente, que es 6,80, el otro valor, que es 12 igualmente, 12 por el seno de 55 grados. Igual. Entonces ya aquí igual si vemos que nos sale igual. Entonces aquí vemos que ya tenemos la forma polar ya cambiada o transformada a forma, a forma, a forma rectangular. Entonces vamos a seguir con él. Estamos aquí. Entonces ahí vemos que ya es que esto nos sale ya en rectangular. Teníamos en polar y le cambiamos por la fórmula, solo le cambiamos los datos en esta fórmula de aquí y ya nos sale en forma rectangular. La fórmula, vamos a ver ahora la fórmula. La fórmula nos dice que la forma polar y por cambiar a rectangular, entonces la siguiente. Forma polar amplitud es sobre el ángulo de la fase.
forma rectangular iguales a la amplitud del coseno de la fase más la amplitud del seno de la fase. Entonces, si hacemos esto, le podemos cambiar de polar a rectangular. Vamos a ver ahora un ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio que dice en forma polar. Aquí nos da en forma polar 12 ángulos de 50 grados. Entonces, solo, bueno, en este caso debemos tener en cuenta bien la fórmula. Entonces, lo que nos dice la fórmula. Entonces, cambiamos la amplitud del coseno de la fase. Entonces, aquí tenemos que es 12, el coseno de 50 grados. Igual, con, eh, sacamos 12 seno de 50 grados. Entonces, si eso hacemos en la calculadora, si eso hacemos este ejercicio en la calculadora, igual nos va a salir. Entonces, ponemos 12 coseno de 12 por el coseno de 50 grados. Eso nos da igual a 7,71, como vemos aquí. Igual resolvemos la otra vez la siguiente fase, la siguiente más. Entonces, esto le ponemos igual en cero, volvemos a verlo. Ponemos 12 seno de 50 grados. 9,19. Entonces así podemos comparar que sí nos da. Es muy sencillo, solo tenemos que acordarnos de la fórmula. Vamos a proseguir entonces. Ahora vamos a hacer vuelta a lo contrario. Lo contrario es que cambiarle de rectangular a polar. Igual tenemos aquí igualmente la amplitud de polar. Tenemos que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces la fase de polar es igual a arco tangente. Aquí, bueno, nos dice, en este caso tenemos arco tangente, pero es igual a la tangente menos de 1, es el contrario. A menos 1 de tangente menos 1. Podemos poner en el calculador. Entonces eso nos forma de forma plural, entonces, para pasarle a rectangular, entonces nos dice lo siguiente, es igual a la amplitud igual al ángulo de la fase. Vamos a ver un ejercicio. El ejercicio nos dice que este de aquí, tenemos en rectangular, le pasemos a polar. Entonces tenemos como ya tenemos en la fórmula, que es raíz cuadrada de, 16, de x al cuadrado, entonces solo sustituimos valores, x es 16 al cuadrado más que y al cuadrado. En este caso y es 5 al cuadrado. Entonces resolviendo esto de aquí nos sale 53,45. Si podemos ver, podemos hacer en la calculadora. Igualmente podemos hacer esto en la calculadora, ponemos raíz cuadrada de 16 elevado al cuadrado más 51 elevado al cuadrado. Solo le ponemos igual y nos sale igual aquí el 53,45. Entonces eso tenemos ahí la amplitud polar. Entonces vamos a ver, sacar ahora por esta fórmula la fase polar. Entonces hacemos arco tangente a la menos 1, ponemos sheave tangente a la menos 1 de 51 dividido para 16. Nos da igual a 72,58. Entonces sería la fase polar. Entonces ya como tenemos estos datos, entonces ya le ponemos que la forma polar nos queda 53,45 y un ángulo de 72,58 grados. Ya tenemos resuelto esto de aquí. Teníamos en forma rectangular y le pasamos a forma polar. Bueno, compañeros, sería todo. Gracias, ingeniero, por su atención. Sería mi presentación.